Mi nombre es Luis Alberto Simón, vengo del restaurante El Cenador en Quintanar de la Sierra. Tengo un pequeño restaurante desde hace 18 años. En mi restaurante durante todo el año trabajo más de 100 variedades de setas. Me gusta mucho trabajar la seta fresca, dependiendo la temporada, pues trabajo unas o trabajo otras, porque la gente estacionaliza un poco, digamos, lo que es la micología. La lleva al otoño y bueno, y ahora primavera, pero antiguamente prácticamente solo se cogía pues en primavera 4 setas contadas. Ahora el perro chico, la colmenilla igual, la senderilla. Y lo que vamos a trabajar es hoy el marzuelo. Voy a trabajar un poco pues el producto local, todo mezclado con marzuelo. Lo voy a incorporar de varios tipos de maneras. Hay platos que traigo un poco incorporado ya el marzuelo, otro lo haremos. Voy a hacer un plato dulce y dos semisalados, digamos. Va a ser un poco la combinación de todo. El primer plato que voy a hacer es un pisto de verduras de huerto con marzuelos estofados, trucha escabechada y aceite de berros. En este caso voy a trabajar la verdura de huerto, los marzuelos, la trucha, otro de los elementos, digamos, de nuestra comarca, en este caso de los ríos, y los berros. Luego el segundo plato, que lo probaremos todos, va a ser un lomo de jabalí con estofado de marzuelos, piñones, un pastel de patata y un carpaccio de marzuelos. En este plato, pues el protagonista también es el marzuelo, pero un poco la caza, otro de los pilares, digamos, de nuestra comarca, ya no solamente por la caza, sino pues un recurso económico que sigue dinamizando un poco lo que es los pueblos, poniendo en valor y trae bastante gente. Y bueno, pues un pequeño homenaje pues un poco al jabalí. El tercer plato va a ser un plato dulce, va a ser un bosque trufado con mousse de chocolate, tierra de frutos secos, marzuelos caramelizados, crema inglesa de trufa y petacetas de chocolate. A mí en todas mis ponencias, masterclass, clases de cocina, me gusta también que la gente pues actúe. Así que si algún voluntario me quiere echar un cable, vale. Aquí tenemos los marzuelos, pues una seta, digamos, la primera de la temporada, porque la trufa también es una seta. La gente se piensa que la trufa no es una seta, pero la trufa, digamos, que es la primera seta de la temporada. Sale a partir de enero, finales de enero, finales de diciembre, enero y marzo, es su temporada fuerte. Y el marzuelo, pues dependiendo campañas, digamos, el año pasado, por ejemplo, yo en enero ya estaba cogiendo bastantes marzuelos. Su temporada fuerte fue, digamos, lo que es en febrero. Pero bueno, es una de las primeras setas. Para mí es una de las que más valor tienen, porque también les cogemos con ganas. Los amantes de la micología, pues estamos deseando ir al monte y es la primera que digamos. Pero antiguamente, pues solo hay que ver los animales, que es una de las setas que yo creo que la buscan. Los corzos, las ardillas, por eso la llaman también seta de las ardillas, seta del corzo, porque es el primer sustento, digamos, que tienen los animales. Si habéis ido alguna vez, lo habéis visto, hay muchas comidas, que se ve el puntito blanco y siempre se dejan alguna. Cuando hay mucha cantidad, hay un brote fuerte, yo muchas veces veo una comida y eches un vistazo por alrededor y siempre se dejan alguna, que están un poquito más tapadas. Siempre salen en las mismas zonas, comparten muchos micelios con, por ejemplo, los cantarellus, la lengua de vaca, el Boletus pinicola. Son lugares así un poco arcillosos, les gusta mucho la tierra, digamos. Y bueno, pues si las zonas que cogéis Boletus pinicola o lengua de vaca sobre todo, si habéis cogido esas setas, pues el marzuelo normalmente sale asociado a los micelios de esas setas. Es una pista también para en temporada de marzuelos, porque la lengua de vaca y el pinícola no sale. La lengua de vaca puede llegar a compartir hábitat en el momento, porque normalmente pues igual la lengua de vaca es digamos a finales de otoño, invierno, y se puede juntar con el marzuelo, pero normalmente salen en los mismos hábitats, está en el mismo micelio, igual que los Cantarellus tubiformis o el Cantarellus, bueno, el lutensis no tanto, pero sobre todo el tubiformis, suelen salir en los mismos hábitats. Entonces es una pista, a mí me lo explicó un micólogo, y desde entonces, pues cuando cojo lengua vaca, el pinícola, pues voy a mirar a ver y siempre no falla. Igual salen más, menos, dependiendo un poco de las condiciones climatológicas. O puede salir más tarde, más pronto. Este año, por ejemplo, no ha salido. Pero el año pasado en Reyes yo ya estaba cogiendo marzuelos. Se me juntó con los Cantarellus tubiformis, con la trufa, con el pie azul y con la lengua de vaca. Pues el primer plato que vamos a hacer es un pisto de verduras de huerto. En este caso, pues bueno, las verduras de huerto yo que he utilizado es la cebolla, el pimiento verde, el pimiento rojo y el calabacín. Hemos cortado las 4 verduras que he dicho antes en mirepoix, que es un corte más o menos de 1 centímetro. Y lo que hemos hecho primero la cebolla, el pimiento verde y el pimiento rojo en una cazuela con un poco de aceite de oliva y la hemos salteado. Cuando llevamos 10-15 minutos cortamos el calabacín. ¿Por qué no lo echamos a la vez?
digamos, pues porque tiene otro punto de cocción. Entonces lo primero que habría que pochar es un poco las verduras que son más fuertes, digamos, en este caso. Entonces cuando tenemos esa verdura, añadimos el calabacín, otros 5 o 10 minutos y hacemos un pochado. En total serían unos 20-25 minutos para hacer el pisto. Ahí la verdura estaría al dente. Entonces, pues los marzuelos, como es una seta muy, si son frescos, es una seta muy suave, que no necesita mucha cocción. No hay que abusar mucho de fuego de ella. Es una seta muy suave, mucha potencia. La pierden en cocciones muy largas. Yo aconsejo simplemente saltearlo con un poquito de aceite y sal, para hacer un revuelto, igual hidratarlo con un poquito de nata para que quede cremosa y echar un huevito. Ya está, fuera de fuego, básicamente das unas vueltas y es como mejor está en cuanto, digamos, en cuanto a la seta en sí. No hay que meterle muchos aderezos como puede ser ajo, guindilla, pimienta, cayenas, porque le matas un poco el sabor a todas las setas prácticamente. Si queremos simplemente probar una seta y su esplendor, digamos, es con aceite y sal. Si son frescas, son congeladas, pues tendríamos que trabajar un poquito para quitarles el agua a la congelación. Pues bueno, yo he pochado la cebolla, el pimiento verde, el pimiento rojo. Y cuando lo tenemos pochado, añadimos el calabacín. Y luego añadiríamos los marzuelos, 5 minutos. Ya cuando tenemos prácticamente los marzuelos y todo, añadimos un tomate natural. Un tomate natural, al que no tenemos un tomate natural, pues tomate de bote. Yo hago tomate natural en su temporada, lo voy envasando y luego voy utilizando. Entonces, pues lo que vamos a obtener es esto, digamos. Aquí tendríamos un pisto. Lo voy a echar, lo he traído un poco hecho porque si no, pues no nos daría tiempo. Y luego otra de las cosas que he hecho en este plato. Ayer tuve una ponencia de trucha, sobre la trucha, la pesca un poco y la caza. Y mariné unas truchas. Con el caldo de los marzuelos, el caldo que he hecho salteando unos pocos, los he escurrido. Y ese caldo lo que he hecho, con un poco de limón y naranja, he salteado unas truchas, lo he echado ahí, lo he puesto a cocer y lo he marinado. He hecho como un escabeche de trucha. Y esto nos vale, le va a dar un toque, digamos, diferente a lo que es el plato, un toque un poco ácido. Y luego, otra de las cosas que he hecho es un aceite de berros. No sé si conocéis lo que son los berros. Es una planta que salía en los ríos, en los lugares, digamos, más limpios, más sanos de lo que son los ríos, los arroyos, los manantiales. Pues lo que hemos hecho, hemos cogido unos berros, hemos puesto agua a cocer. Cuando está cociendo, los escaldamos y luego los retiramos. Y con aceite de girasol, simplemente lo que hemos hecho es triturarlos. Y ahí tendríamos, pues lo que es un aceite que viene muy bien. Yo lo voy a utilizar para este plato, pero viene muy bien para cualquier cosa. Que queremos hacer una salsa verde, cualquier cosa, lo podemos hacer con perejil. El mismo proceso con cualquier rúcula, canónigos, lo que queramos. Y esto pues nos aguanta una eternidad. ¿Que queremos hacer una salsa verde? Pues hacemos el sofritito de ajos, cebollita, lo que queráis. Echamos el aceite de perejil al final, lo guardamos en la nevera y ya tenemos una salsa verde al momento. No estamos ahí que se picar perejil, que sí que... Además tiene la potencia mucho más adquirida, digamos, en el aceite que el perejil cuando lo vayamos a echar. Pues esto sería un poquito lo mismo. Y bueno, pues aquí ya tenemos lo que es el pisto. Ahora está muy cremoso, muy el pisto. O que quisiéramos, digamos, quitarle un poquito lo que es el agua, porque el marzuelo es una de las setas que más cantidad de agua tiene. No sé si lo habéis hecho alguna vez a la plancha, que dicen, bueno, esto es imposible hacerlo a la plancha. Y es que es imposible, porque es de las setas que yo creo que es la seta que más agua tiene. Y dependiendo también un poco de la temporada, este año está siendo más lluviosa y algunos que están empapados que... Entonces el marzuelo está en torno al 80%, 70-80% de agua, es mucho. Entonces pues es lo que he dicho antes, no hay que... para congelarlo, por ejemplo, es conveniente saltearlo un poquito para quitarle ese agua y luego pues lo podemos meter en bolsas, envasarlo, en tapercitos e ir gastando un poquito. Es conveniente no congelarla, digamos, sin cocinar. La única seta o la seta más versátil en ese sentido es el boletus. Por eso digamos que es el rey de las setas, para mí, por la manera de trabajarlo. Es el más cómodo. Por ejemplo, el níscalo, si coges 50 o 40, bueno, gran cantidad de níscalos, pues los tienes que hacer, no te queda otra. Si no te van a perder, no los puedes congelar en crudo. Entonces, pues el boletus no. El boletus coge los limpias, los puedes congelar enteros, los puedes congelar, digamos, corteados, no hace falta cocinarlo y es el que más, en ese sentido, más versatilidad te da. Además, prácticamente el 90% tienes que trabajarlas antes de congelar. El marzuelo es una de ellas. Bueno, pues ya tendríamos lo que es aquí el pisto. Yo voy a emplatar uno aquí.
Luego, por la trucha marinada, se temperaría un poquito como si tenemos un microondas. Lo que vamos a hacer es poner un poquito aquí. Y luego, por último, echaríamos el aceite de perejil. Uy, el aceite de berros. Ahora está muy cremoso el pisto. Se va a bajar. Pues el momento le podemos dar menos cremosidad. A mí me gusta muy cremoso, para que lo probéis y tal, ¿sabes? Para que, si no es que haya muy seco. Pero ¿qué tendríamos que hacer? Pues tenerlo más a fuego. Quitar lo que es el tomate, el agua del tomate, el agua de las setas, de los marzuelos y ya está. No habría ningún problema. Vale, pues aquí ya tendríamos el primer plato, que ahora necesito otro voluntario. El siguiente plato es un lomo de jabalí estofado con un carpaccio de marzuelos, piñones, pastel de patata y estofado con su propio jugo. Ahora voy a explicar un poco el plato. Cogemos un marzuelo bien limpio. Lo que vamos a hacer es laminarlo. Para que hagáis una idea, el carpaccio posiblemente, si digamos en las setas, será una de las técnicas donde más en valor pones a las setas. Por ejemplo, el marzuelo simplemente aderezado con un poco de sal y un buen aceite de oliva, sal Maldon, sal gorda, es como para mí, como mejor pruebas lo que es la textura, un poco las características de las trufas. Por ejemplo, hay setas como la manita cesárea, que su potencia o digamos su valor está en crudo. Entonces, pues yo aconsejo, pues por ejemplo, la manita cesárea bien limpia y tal, quitando un poco las partes que sean menos nobles, digamos. Es simplemente lavarla bien, secarla un poquito, la cortamos, un poquito de aceite de oliva y sal, dejar actuar que el aceite y la sal actúe sobre la seta, unos 5 o 10 minutos, y ahí tendríamos un platazo para mí. Para mí es de las mejores, digamos, setas en crudo. Estamos hablando en crudo, porque la manita a partir de 40 a 50 grados pierde todas sus propiedades, al igual que la trufa. La trufa, pues es un poco más de lo mismo. No por echar más trufa va a ser más, todo lo contrario. Hay que aromatizar, trabajar, digamos, fuera de fuego. Pues la manita es igual. 40 a 50 grados pierde todas las propiedades. Entonces, como os aconsejo, aderezos, ensaladas, carpachos, unas salsas para alinear. Pues lo que tenemos aquí es un lomo de jabalí que está marinado con un vino Ribera y unos pocos marzuelos. Simplemente hemos picado 2 marzuelos en 100 centilitros de vino tinto, los hemos echado y hemos cogido un lomo de jabalí para aderezarlo, para soltar, digamos, lo que como veis está muy blando. Digamos que el lomo de jabalí o el solomillo es la parte más tierna. Entonces tampoco necesitamos maltratarla en el sentido de cocciones largas y nada. Yo lo que voy a hacer simplemente es marcarla con esa misma salsa del aderezo, digamos, de el marinado del jabalí. Lo que hemos hecho, hemos añadido un poco más de vino tinto y con unos huesos los hemos tostado para darle un poco el color. Otra de las cosas que lleva este plato es un pastel de patata y verduras y marzuelos. Hemos hecho unas patatas panadera, que son unas patatas, digamos, confitadas en el horno a baja temperatura. Bueno, a baja temperatura. Se suele decir a baja temperatura, pero no es así. Es simplemente que las hacemos en el horno. Cogemos 2 patatas, las laminamos bien, cubrimos de aceite y sal en una bandeja, aceite de oliva, y le hacemos un sofrito de pimiento verde y pimiento rojo y cebolla aparte. Cuando lo tenemos pochadito lo echamos y lo ponemos a 180 grados durante 1 hora más o menos, 90 minutos. Escurrimos lo que es las patatas y tendríamos esto. Yo, como veis, en la misma sartén tengo que hacer todo. Aquí lo que voy a hacer es calentarlo un poco. Bueno, pues aquí tenéis el lomo de ciervo, o el lomo de jabalí y el pastel de patata. Entonces el lomo ya sellado, que queremos un poquito después acabarlo en el horno, pues bueno, se podría acabar en el horno, ningún problema. Un golpe de horno y ya estaría. Como veis, lo he marcado por las 4 partes. A mí me gusta si es una carne fresca y buena y tal. Así, simplemente lo laminaríamos un poquito, podríamos sobre el plato y bañaríamos con la salsa, ya estaría, no habría que pasarlo más. Yo lo voy a marcar un poco más. Yo lo he hecho con caza, pues también pues es algo significativo y representativo de nuestra zona, pero bueno, lo podemos hacer con pollo, lo podemos hacer con cerdo. Luego es un poco con lo que tengamos, digamos, en casa. Entonces, vamos a ir aquí.
Pues lo que tengo aquí es un estofado que he hecho con la salsa del ciervo o del jabalí. Aquí tenemos colmenilla, seta de cardo y marzuelo. Como veis, el estofado, el color que tiene, del vino tinto. Lo que quería dar un poco, pues, digamos, el cuerpo de lo que es la caza. El color que se le da. Y lo que vamos a hacer es bañamos un poco. Bueno, pues aquí ya tendríamos. Otra de las cosas que le va a este plato es unos piñones tostados. Simplemente hemos cogido unos piñones y los hemos tostado. Se puede hacer en sartén, se puede hacer en el horno. Lo que tenemos es para dar un toque crujiente y algo característico también de nuestra zona. Luego un poco de romero. Y por último, otra de las cosas que lleva es una compota de moras y endrinas. Pues otro de los frutos, digamos, de nuestros bosques. Pues hemos cogido unas moras, hemos cogido unas endrinas, las hemos hecho una compota, es decir, las hemos puesto simplemente a fuego con un poquito de azúcar. No mucha, porque la mora es bastante dulce, la endrina es un poco más ácida, entonces para contrarrestar lo que es ese sabor, digamos, ese contraste de una de otra, y la hemos tamizado. No se puede meter en una Thermomix y tal, porque la endrina llena de cuco. A ver si podemos hacerlo solo de mora, de endrina, de frambuesa, de grosella, lo que queramos. Yo creo que es, pues, trabajar un poco lo que es las moras. Y bueno, pues ya estaría el plato. El siguiente plato es el postre, que vais a probar todos. Va a ser un poco una recreación a lo que hice un poco en el Campeonato de España, pero bueno, con menos ingredientes y menos técnicas, pero un poquito la similitud de lo que yo lo que quise recrear en el Campeonato de España fue una trufa. Es como un trampantojo trufado dulce, y quise hacer un poco lo que es el bosque, el entorno. Hice varias técnicas, hice una tierra de chocolate, va a hacer un poco lo que fue digamos, el lugar donde salen las trufas, junto a las encinas. Hice unos árboles también, hice unas hojas, hice piedras, vamos, un poco todo, y sobre todo pues hice una trufa. Intenté darle un poco lo que es la forma de la trufa con un molde que hice yo, y luego pues una mousse de chocolate blanco y chocolate negro, y lo que intenté recrear pues es esto, que me quedó bastante bien, la verdad. Esto es una trufa de chocolate. No es la trufa que rayamos y la rayaríamos y no nos vaya. Pero bueno, lo que quería es recrear un poco, pues esto, lo que es la trufa, quedaría un poco por la sensación de que era una trufa. Entonces hice un bosque todo incorporado con trufa, macerado con trufa, todos los productos, el chocolate, la leche, la nata, los huevos, todo trufado, digamos. Y bueno, lo que quería recrear es un poco pues la trufa. Hice una quenelle de chocolate con un molde, luego con cacao y otro chocolate rallado hice el polvillo, y bueno, pues me quedó un poquito lo que era la trufa. Lo que vamos a hacer es la mousse. En este caso va a ser una mousse de chocolate, de queso y moras. Necesitaríamos 1 litro de nata, luego medio kilo de queso, pues un queso Filadelfia, yo me gusta trabajar pues, y 100 gramos de azúcar. Bueno, pues aquí en una sartén lo que vamos a hacer mientras tanto es caramelizar los marzuelos. Entonces simplemente una sartén bien caliente, con la que hemos hecho todo. ¿Habéis visto, no? Hemos hecho todo en una sartén. Echamos los marzuelos bien picados, de manera regular, no irregular. Están muy bien picados, ¿eh? Luego, como he dicho antes, el marzuelo, para caramelizar necesitaríamos echar agua y azúcar. Pero el marzuelo lo vais a ver ahora, que es una seta que tiene mucha agua. Entonces el agua nos la limitamos todo lo que podamos. Porque para caramelizar lo que tenemos que quitar es digamos, el exceso de agua. Entonces hay setas que no tienen tanta agua. Tendríamos que echar un poco de agua para que se soltarían. Pero el marzuelo, por ejemplo, ya la sartén ya veis que se va... Como veis, el agua va soltando agua. Y ahora echaríamos un poco de azúcar aquí también.
Más o menos es mitad de seta que de azúcar para caramelizar, pero bueno, yo he hecho un poquito menos. En este caso sí, ahí he echado un poco más. Y bueno, cuando tenemos ya todos los ingredientes, esta es una Kitchen, es una máquina de batido profesional, digamos, pero bueno, en casa lo podríamos hacer con un robot de cocina, hay muchos, si no pues con la varilla, todos en un bol, con la varilla pues lo que hay que hacer es montarla. Al principio, esto es una máquina que tiene 10 programas y cuando echas, al principio hay que dar despacito para que lo vaya cogiendo y luego hay que subir un poco la intensidad. Como veis, el marzuelo va soltando el agua y luego vamos a añadir la mora, un poquito de mora que lo va a coger aquí muy bien. Otra de las cosas que hemos hecho en este plato es una tierra pues de frutos secos. Pues lo que intenté imitar era un poco por la tierra, pero era fácil. En este caso pues hemos hecho un bizcocho de chocolate, lo hemos triturado, las piedras un poco son almendras garrapiñadas, y hice también unos crumbles de piñones, de muchas cosas, pues la combinación un poco de todo. Luego por la trufa, llevamos aquí. Otra de las cosas que tenía este plato eran unos crujientes, unos petacetas de chocolate. Hice un baño de chocolate y luego con un colador especial lo tamicé y los que pasaron, porque era un colador irregular que es de esféricos, entonces unos pasaban, otros no. Los que pasaban, cuando se quedaban, digamos, sólidos, que se enfriaban, pues obteníamos esta textura. Para hacer esto tienes que gastar muchos petacetas, pero bueno, te aguantan bien en una temperatura 3-4 grados y bueno, pues es una cosa pues que ahora la vais a probar, os va a llamar un poco. Bueno, vamos caramelizando los marzuelos y bueno, en el momento que tengamos los marzuelos caramelizados también es una técnica, digamos, que es como una golosina dulce. Ya luego para regenerarla simplemente tendríamos que calentarla un poco, bueno, nos vale, es un método de conservación también la caramelización. Entonces la seta nos aguanta bastante en la nevera. Luego simplemente regenerándola pues un poquito en el microondas para no calentarla mucho, para no quitarle lo que recubre el azúcar, que sería, digamos, el envoltorio. A mí me gusta mucho caramelizar setas. Yo tengo mi restaurante en la carta más de 30 platos con setas y tengo 2 postres y caramelizo mucho las setas. Tengo que trabajar para los postres y sobre todo las que más me gusta trabajar es los cantarellus. Cantarellus cibarius, el cantarellus que es el rebozuelo, el cantarellus lutensis y el cantarellus tubiformis. Son 3 setas que van muy bien en postres. Luego también tenemos la trompeta de los muertos, que también la tengo, que también la caramelizo, pero tiene un sabor un poco, digamos, más diferente, más potente. Pero para mí las mejores setas para caramelizar, sin lugar a dudas, es el cantarellus cibarius y después sería el boletus. Pero bueno, me gusta trabajar mucho pues con los cantarellus para trabajar una seta diferente. Los boletus lo conocemos todos, aunque se trata también pues, de trabajar con setas como esta feria que se hace en Marcelo, de ponerla en valor. Entonces más o menos aquí ya la tendríamos ya caramelizada. La mousse, vamos a esperar un poco más. Otra de las cosas que lleva este plato son unas hojas que hice, bueno, que se me han roto un poco en el vuelto, pero pues hice unas hojas imitando un poco lo que la encina, el roble, de varios colores. E hice unas hojitas y las iba poniendo alrededor de lo que es el bosque. Se han roto en el viaje, se me han roto un poco, pero bueno, eran las hojas, unos moldes que me quedan muy chulis, que eran diferentes, como un árbol con una espuma por encima. Luego otra de las técnicas que utilicé fue un humo de encina, que lo puse con una cúpula. Este plato lo puse en una cúpula y con un humidificador cogí encina y roble, lo trituré, hice unas virutas y le metimos el aire por encima. Entonces cuando se abría, te venía el aroma de la encina, del roble y de la trufa, y claro, pues eso también les chocó. Y claro, y al principio era como una niebla y luego pues se veía lo que es el bosque, el pinar. Aquí faltaría un árbol que hicimos, luego lo adorné con hojas y luego otra de las cosas que tenía era una crema inglesa trufada. La crema inglesa simplemente es como unas natillas, digamos, sin espesante. A base de fuego, de lo que es la cocción,
Simplemente ponemos 1 litro de leche, y yo la había trufado con trufa, un poquito canela para darle un toquecito, digamos, a canela. Aparte, 12 yemas de huevo, 100 gramos de azúcar. Hacemos la mezcla y la vamos a ir incorporando lo que es un poco en el cazo. Y a base de espesar, tenemos la textura, a diferencia de la crema inglesa de las natillas. Simplemente que los ingleses, nosotros como somos las natillas nacieron de la crema inglesa. Los españoles, como somos un poco más cómodos y más prácticos, digamos, pues echaban maicena y se ahorraban el tiempo de estar 20-25 minutos sin espesante. Entonces, pues con las natillas simplemente, echándole los gramos fuera de fuego con el azúcar y los huevos, ya tendríamos lo que es la crema inglesa. Luego vamos a añadir un poco los toques de mora. Y más o menos, pues ahí lo tendríamos. Intentamos pues imitar, aquí faltarían más trufa, le rayé unas dasquitas de trufa, por abajo una quenel de muchas cosas, pero un poco lo que queríamos hacer, esto es para que lo veáis, era recrear un poco pues lo que es la trufa en su hábitat, digamos. Bueno, pasadla si queréis y lo veis. Como veis, a mí tampoco me gusta lo que es la mousse, hacerla mucho, porque luego en el momento que queda fría va a coger bastante cuerpo. Entonces luego la tendríamos que meter, digamos, a la nevera y tal, y se nos quedaría más compacta. Ahora pues bueno, pues del batido, lo que es del batido, pues coge calor, coge temperatura, entonces por eso le cuesta un poquito más. Y del viaje me ha venido pues un poco más caliente de lo normal, pero bueno, es cuestión todo de tiempo. Entonces ahora lo que vamos a hacer, hoy la mousse siempre es una buena mousse, que se suele quedar en punta, digamos, que no caiga. La cogemos y se queda en punta, así estaría la mousse perfecta. Bueno, pues un poco ya la despedida. Para mí ha sido un honor estar aquí otro año más en Navaleno, impartiendo pues en este caso pues un taller del marzuelo. Y nada, poner en valor pues uno de nuestros recursos, en este caso el marzuelo, pues es un poco lo que nos mueve o dinamiza un poco los pueblos en temporadas de menos afluencia, nos atrae a gente. Y nada, simplemente agradecer a Toño, a Alba, al Ayuntamiento de Navaleno, a la Asociación Micológica, a Montes de Soria, a todos, pues la oportunidad de estar otro año más. Espero que os haya gustado. Ahora vais a probar el postre y nada, un placer para mí.